Hola, ¿qué tal? Continuamos aquí con mujeres que dejan huella positiva en nuestro territorio caqueteño, en el sur del país y en toda Colombia, como es el caso de esta líder social que es Jenny Chilatra. Recibamos a nuestra querida Jenny con un gran aplauso, compañeros. Doctora Jenny, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación de TV Caquetá. Bueno, Indira, pues muchas gracias a ti, felicitarte por este nuevo programa, excelente, pues como siempre muy bendecida, por eso tenemos esta gran oportunidad y es un honor compartir con ustedes y por supuesto con todas las personas que nos siguen, que nos ven y que nos van a compartir este espacio. Claro que sí, saludamos a todos a quienes nos siguen a través de Facebook, recordarles que este programa se repite 3 veces más, al igual que los fines de semana hacemos un especial con todos los invitados que tuvimos durante la semana. También nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, por Instagram y a través de TikTok y del canal regional Vive. Muchas gracias a todos ustedes por acogernos en sus casas, en sus lugares de trabajo. Y es que mucha gente me ha preguntado por Jenny Chilatra. Que preguntara un poco acerca de esa historia de vida. Cuéntenos, ¿usted dónde nació? Cuéntenos su historia, Jenny. Bueno, Indira, maravilloso. Y muchas gracias a la gente que se inquieta por conocer de nuestra vida cotidiana y por supuesto nuestro origen. Bueno, pues soy una mujer rural, caqueteña, soy generación caqueteña. Me cuentan mis padres que en situaciones muy difíciles de conflicto, mi mamá tuvo que llegar a Valparaíso, ya llegó, pues estaba embarazada de Jenny Chilatra y allá fue donde nací, o sea, la tierra que me recibió, pero en unos 8 días o un poquito más, pues ya regresamos a Florencia, donde pues ha sido siempre mi tierra. Y en la vereda Villahermosa del corregimiento de Santo Domingo de acá de Florencia, pues fue donde crecí con mis 5 hermanos, unos hermanos maravillosos, una familia maravillosa, muy bendecida por cierto. Cada uno de nosotros pues tuvimos que enfrentar las mismas situaciones que se siguen enfrentando desde la ruralidad. Sin embargo, a esa edad uno lo considera un espacio donde somos felices, donde sí, por supuesto, hay situaciones de brechas, pero a medida que se entiende el valor que tiene el campo colombiano, el campo en el departamento del Caquetá, entendemos que es de esa forma también que nos hace más fuertes, más sólidos y valorar este terreno tan bonito. Bien, ahí los vemos, ahí vemos la familia. Sí, ellos son ¿Quiénes mi mami, son? mi papá, don Evelio Chilatra, que pues muchas personas también lo conocen por su trabajo comunitario, por su liderazgo, por su gestión, por sus respuestas a las comunidades en equipo, pues obviamente con otros campesinos y campesinas desde las organizaciones. Mi mamá Raquel Rivera, una mona hermosa, es una mujer con un corazón grande, también es una gran líder. Está mi hermana Sami, mi hermana Franci, que es la mayor, que es la que está detrás mío. Yo soy la que me estoy tapando la boca. Como pueden ver. ¿Y el bebecito? Bueno, el niño, ese día era un día de misa, llegaba el sacerdote a la vereda, pues mi papá y mi mamá siempre los acogían, hacían la convocatoria y entonces eran padrinos de este niño. Ay, qué lindo. Y nosotras éramos pues las 3, ahí como puedes ver casi iguales. Entonces nos vestían igual, además como digamos como quizás quisiéramos tener a nuestros hijos ahora, pero sobre todo pues nuestros rostros, miren nuestros rostros en el campo felices, de la imagen, el pelo corto por las mismas situaciones de que las moñas, el peinado, demás, bueno, en fin. Y sobre todo porque teníamos mucho que ver con el trabajo que se hace en la ruralidad, no solamente como ha sido tradicional con las mujeres que se dedican más al tema del cuidado y de la cocina, sino pues también el trabajo que se hace de la siembra, de la recolección de la cosecha y demás. Yo recuerdo que en esos tiempos, cuando salíamos a estudiar, pues la casa era en un paraje o una loma, como le decimos, y pues era una casa de tabla en madera, muy fresca, por supuesto, al medio de la montaña. Yo caminaba sin zapatos, mucho tiempo sin zapatos, digamos que es como nuestra tradición, ¿no? Es natural, o era natural en su momento.
y se encontraban con muchas especies, con muchos animales, demás, pero también salíamos hacia la escuela y entonces nos juntábamos muchos niños y niñas de esos lugares y pasaban. Yo que era quien les ayudaba a pasar la quebrada, imagínate, no me imagino qué tamaño tendría yo ayudando a pasar esos niños y esas niñas por las quebradas. Nos correteaba siempre las vacas bravas en el camino y teníamos que escondernos. O sea, todos los días generábamos estrategias para poder llegar a la escuela y adicional a eso, pues en tiempos también de conflicto donde volaban los helicópteros y era más bien un riesgo y muchas veces nos tocaba escondernos debajo de las piedras o correr hacia una casa para de pronto no ser heridos por un bombardeo o algo así. Entonces, pues feliz de... ¿En ese tiempo estaban en Valparaíso? No, yo en Valparaíso, digamos que cuando ya me cuentan mi verdadera, un poco más de mi historia, conocer un poco también más de los padres, recuerden que digamos que en muchas familias aún los padres no se sientan, digamos, como a contarle cómo fue su origen, ¿sí? Entonces, en este caso me comentaban es que por situaciones de conflicto, mi madre pues estaba sola, por situaciones con mi padre, por su trabajo comunitario, y ella tuvo que ir pues donde mi abuela y ahí fue donde nací yo en Valparaíso, ¿sí? O sea, solamente nací y pues ya me regresaron a los 8 o 15 días a Florencia y regresamos a la finca que les acabo de comentar. Por eso mi corazón de la gente que me vea en Valparaíso y que hemos llevado respuestas, en este caso ya con todo nuestro proceso que hemos podido adelantar, por eso ese amor también por ese municipio. Por ese hermoso municipio lechero, ¿no? Lechero, ganadero. Lechero, ganadero. Y le veo una fijación por las mariposas, así como la mariposita de TV Caquetá. Sí, aquí está nuestra mariposa creo que nos representa. Siempre el tema de la metamorfosis es a diario, ¿no? Recordemos que nuestras mariposas, para poder tener las alas, para poder brillar más, para tener muchos más colores, ellas tienen un tiempo en ese proceso y eso sucede también con todas las personas. Entonces esa es nuestra representación y es un tema que no es fácil y inclusive es doloroso. Quienes conocemos de la metamorfosis sabemos y si no pues lo vamos a investigar, aprovechemos para revisar qué significa. Al inicio se ve como una larva, ¿no? Un gusano que muchas veces lo vemos pegado en la pared y lo desaparecemos, lo dañamos, lo botamos, le hacemos daño, pero resulta que luego de tener toda esa metamorfosis es también transformarse hacia la vida para poder brillar, ¿sí? y mostrar digamos, una esperanza, unos colores a la vida. Entonces, eso también hace parte de nuestro trabajo y, por supuesto, así lo sentimos siempre con la bendición de Dios. Casi siempre nos enfrentamos a esa metamorfosis, pero lo más importante es salir a generar una luz de esperanza a la vida. Bueno, cuéntenos en dónde estudió. Bueno, yo soy egresada de todas las instituciones públicas que existen en el país. Cuéntenos. Estudié en la Escuela Villahermosa del Corregimiento de Santo Domingo, egresada hasta, estudié hasta quinto primaria. En ese tiempo no existía la oportunidad de hacer el bachiller en la ruralidad. Posteriormente mis padres, con todo el esfuerzo que siempre hacen y que siguen haciendo todavía, muchos padres en el campo, pues nos trajeron con mi hermana mayor Francia a Florencia a estudiar en el colegio femenino, en este caso. ¿Cómo le fue en el femenino? Ahora se llama San Francisco de Asís, ¿no? San Francisco de Asís. No, muy bien, muy bien. Creo que mi papá y mi mamá escogieron el mejor colegio para nosotras. No quiere decir que los otros no lo hayan sido, pero pues como mujer creo que fue un espacio que nos enseñó mucho, sobre todo de la resiliencia, del empoderamiento también a través del conocimiento académico, con unos muy buenos docentes. Qué rigor el de los docentes, ¿no? De la época. Mujer, pues yo siempre he dicho, uno a veces critica situaciones, pero cada uno mira cómo asimilarlo. Hay que buscar la forma de cómo entender ese mensaje. Nosotros teníamos una rigurosidad de nuestras coordinadoras, doña Arminda, doña Florinda, muy estrictas. Estrictas, muy estrictas. Le revisaban a uno las uñas y demás.
Todo. El cabello, los uniformes bien planchados y todo. Por supuesto, y la puntualidad. Por eso muchas corríamos de aquí a la vuelta donde estábamos, de la japonesa, era una sola carrera a entrar al colegio porque un minuto más y ya uno no ingresaba. Entonces, digamos que ese trabajo tan importante también, que ese conocimiento que nos transmitieron nuestros docentes, aprovecho, Indira, este importante espacio para saludar a cada uno de nuestros docentes. Yo venía de haber perdido a mi docente que me enseñó a leer y escribir por conflicto, por temas de conflicto, fue asesinado en nuestro terreno, en nuestro espacio, en nuestro profesor Carrera, que nos dejó ese conocimiento. Ay, qué y pesar. más que conocimiento, también con él era que hacíamos las mingas, con él hacíamos los bazares para mejorar la carretera, para mejorar la escuela, el día de la familia, todos esos juegos que, a propósito, de una vez aprovecho, este sábado vamos a tener una actividad en la Ciudadela recordando todo esto que hacíamos cuando éramos niños, y esos juegos antes del celular, ¿no? De jugar a los encostalados, el puente está quebrado, el yo-yo, que jugaba uno. la coca esa de ¿sí? Dominó. Sí, digamos parques, que todos los juegos tradicionales. todo esto lo hacíamos con él. Siempre me ponía a liderar. Él me decía, pues mi padre, no sé el tiempo que tengamos, pero con mi padre tuvimos algo en particularidad, y es que mi padre, pues ustedes saben que antes normalmente las familias, y más en el campo, los hombres querían tener hijos varones, ¿no? Entonces sucedió que mi mamá pues tuvo su primer hija, que fue mi hermanita Franci, y él esperaba que ya la segunda persona fuera un hombre. Fuera un hombre. Sí. Y nada. No. Y entonces nací yo. Y luego venía la otra, y hermanita también fue una niña, entonces me tocó como acompañar a mi padre. Siento que él vio esa figura en mí. Entonces le vio fortaleza. Muchísima, porque eso es parte de mi vida y es lo que hoy también nos tiene en este ejercicio. ¿Por qué? Porque yo no solamente acompañé los quehaceres de la casa en la ruralidad, por ejemplo, sino que de la mano de mi padre aprendí todo el tema de la cosecha, todo el tema de la siembra y demás. Digamos, de trabajo que se hacía, que hacen los hombres en el campo, claro, afuera de la casa. Pero no nos contó qué le pasó a su profe. Ay, sí, vea, me fui por allá. Pero espere, corto para contarle entonces esa. Pero sí. Entonces mi padre, digamos que eso, pero a la vez el proceso comunitario, donde no iban las mujeres. Sí, entonces mi padre me dijo, me bautizó, me dice chatico, él todavía me dice chatico. O sea, entiendo que nací como con la nariz chatica, debió haberme dicho chatica, pero él me puso chatico, entonces mi profe también me llamaba chatico. Yo tenía que levantarme muy temprano, porque era la que sabía ir a traer las vacas, ordeñar, conocía el camino y no me daba miedo a 1 hora y media de camino subirme en un caballo alanca con los tarros llenos de leche para ir hasta la bodega, entregarlo y luego sí devolverme. Entonces el trayecto siempre era largo y yo tenía que llegar a estudiar y había que llegar también puntual a la 1 en la escuela en la ruralidad. Entonces, claro, yo mientras hacía todo ese trayecto, al profe pues le parecía que era magnífico, pues una niña en ese ejercicio, supongo yo. Entonces él me quería mucho y siempre trataba de llegarle muy puntual. Cuando no lograba, a mí me perdonaba. Entonces él siempre ponía a chatico a liderar los procesos con las niñas, con los niños, con los padres de familia, porque pues finalmente ese fue el trabajo también que hice de la mano de mi padre, y ese fue como de una otra manera. Pues no sé si se llame privilegio. Fue como una especie de semilla, veo yo, de semilla para lo que iba a ser el gran liderazgo que tiene esta mujer, Jenny Chilatra, aquí en Caquetá. ¿Y a su profe qué le pasó? ¿Quién lo mató? ¿Qué supieron? Bueno, cuando fue la noticia, pues muy difícil, por supuesto. ¿Él estaba en dónde? ¿En la casa de él? No, él estaba dando clase en su escuelita, que ya no era en Villahermosa, sino que ha pedido un traslado un poco más cerca. Siempre estuvo muy alejado de su familia por su trabajo, que les agradezco a los docentes, porque aún hoy en día la única presencia del Estado que se ve en los territorios es a través de un docente. Entonces, eso se le ha pedido un poco de traslado, ya lleva muchos años allá. En un momento llegó la noticia de que pues la guerrilla había asesinado a nuestro profe saliendo de la escuelita. Fue muy triste, que prefiero no recordar. Claro. Son cosas que digamos, a uno de niño
en esos tiempos lo marcan mucho, pero no hay quien lo abrace, no hay quien le explique, no hay quien le diga, mira, sí, y luego como en esos tiempos uno no se podía sentar con los adultos a hablar. Es que hay gente que me dice, venga Jenny, pero ¿cómo así que esos tiempos? Es que sí, yo ya tengo 43, voy a cumplir 43 años. Pero entonces, no se le notan dónde los tiene, acá dicen los muchachos. No, pues es que haber crecido comiendo píldoro y hasta los animalitos. Comiendo muy natural. Los animalitos acá del campo y todo eso tan natural, yo creo que nos hace ver así un poco más aliviados quizás. Bueno, entonces pues esas noticias son las que nos dejan un poco marcados, pero pues digamos que ahí seguimos trabajando. Esos son temas que hay que evitar, sobre todo evitar. Y pues ya luego cuando no, que pasó esto, pero uno escuchaba en los comentarios de los adultos, solo escuchaba y uno trataba de asimilar ya como a los 20 días, no, que él era inocente, que no era él, que yo no sé qué, entonces todas esas cositas. Como una equivocación, como tantas personas que sí, entonces que las han asesinado muy porque las culpan de algo y después se dan cuenta, oiga, no era, qué pena con la familia y qué pena con el dolor de la comunidad. Algo así. Entonces, pues son temas que es lo que venimos trabajando, es lo que queremos superar. Ya luego en el colegio, sí tengo que decirles que ser campesino, campesina en este país aún pareciera un tema peyorativo, un tema de discriminación, un tema de como que tiene que estar allá, digamos, sin derechos, sin reconocimientos. ¿Qué pasó? ¿Qué sintió usted en el colegio? Muchas veces sentí con mi padre discriminación porque mi papá pues siempre llegaba con sus botas de caucho, con su sombrero, con su poncho. Un hombre comunitario, un hombre muy comunitario. Claro. Y así es todavía y yo lo amo. Ajá, claro, así tiene que ser. Y yo veo un campesino así como mi padre siempre, de hecho donde estaban los espacios, pues es que este departamento es rural, Indira. Sí, así es. ¿Y qué es lo que ha sucedido con este departamento? Que no lo hemos planificado, no lo hemos atendido, no le hemos invertido a un departamento rural tan próspero que a la hora de entenderlo generaría tanto desarrollo. Y el sentido, digamos, de este departamento son los campesinos y las campesinas, por supuesto, con todo el amor, el cariño y el respeto por esta urbanidad que también hace parte de este ejercicio de colonización. Inclusive a mí me gustaría, si ustedes lo consideran, escucharle más la historia a mi padre. Él se sienta y me cuenta cómo habían 4 casas aquí, dónde se hospedaban. Tenemos que traerlo para conocer la historia. Que no habían hoteles, sino era la posada, se llamaba así. Entonces todos estos temas tan bonitos y entender que esto es un departamento rural. Entonces por eso nuestra niñez pues está tan marcada en todo el ejercicio, toda la imagen, lo que proyectaba mi padre y siempre ha sido el campesino, ¿sí? Y digamos eso le quería preguntar, ¿cuáles son, así por decirlo de alguna manera, esos 4 valores que usted dice, vea, yo le veo a mi padre ser esto, esto y esto? Bueno, a mi padre y a mi madre, ¿no? Y también mis abuelos y bisabuelos, porque la vereda Villahermosa, donde pues crecí, es una vereda que fue colonizada por mis bisabuelos, por mis abuelos y por mi papá y mi mamá. De hecho, mi abuela, Rosa Virginia Artunduaga, esposa de don Aurelio Meneses, ellos donaron mucho terreno para que se conformara esa vereda que hoy es el día, sí, sobre todo el pueblo que existe hoy en día. El papá de mi papá pues también llegó allá. Me cuentan además que mis bisabuelos eran de partido muy liberal. Creo que todavía lo son. Dicen que soy a los únicos que le quito votos de los liberales. Es más fácil. Y por el lado de mi padre parecía que porque vinieron huyendo de la violencia del Tolima, entonces mis abuelos venían por el lado conservador. Ajá. Entonces imagínate, mi papá se organizó pues a vivir con mi mamá, los dos partidos opuestos, yo no sé yo qué vengo siendo. Entonces digamos que en todo este ejercicio de esos liderazgos, de esos procesos, entender cómo mis abuelos se desprendían de terrenos, ¿sí? Para que otra persona tuviera oportunidades. Recuerdo a mi bisabuela, las ollas grandísimas de comida todos los días, y en ese tiempo había hornos de tierra,
Entonces no faltaba el pan, no faltaba el queso, los bizcochos, las tostaditas, esas, por eso las personitas por ahí que de pronto me ven que cuando les veo la bolsita de los bizcochos esos redonditos, yo los compro mucho porque me fascinan, es recordar sobre todo el sabor de las manos y del amor de mi bisabuela, de mi abuelo Gilberto. Bueno, en fin, eso es, digamos que es una mezcla muy interesante de nuestra identidad, donde existe la bondad, el servicio, el sentido común y sobre todo la felicidad. Hay un tema que podemos hacer lo que quieran en la vida, pero si no lo hacemos con amor, jamás tendremos felicidad. Y esa felicidad la que reflejamos en nuestra familia, que nos mantiene unidos, que nos mantiene con este reconocimiento, porque es la misma que le estamos queriendo transmitir a todo un departamento y a todo un país. Bien, luego llega, usted es administradora pública, ¿no? Cuéntenos un poco acerca de eso, de su paso por la universidad y además es especialista en formulación de proyectos, pero también tuvo un tiempo de su vida, estuvo ligada al tema de la farmacia, ¿no? Claro, volviendo a lo de las instituciones públicas, pues a dónde vamos o más en ese momento y todavía los hijos de los campesinos y cuando no existe o no existía la gratuidad, sí, el recurso para entrar a la universidad, pues estudié en el SENA, soy felizmente y agradecida de egresada del SENA, muy agradecida con esta institución porque pues hice mi técnico profesional en servicios farmacéuticos, al cual le agradezco también a los farmacéutas de este departamento que me abrieron las puertas, al señor Daniel necesito que me recete porque ando como con virosis. Lo aprendí muy bien, gracias a Dios. Sí. Creo que he sido muy responsable con el uso farmacéutico y todavía receto. No mentiras, no, porque vea, me pueden estar recomiendo. Y mi mayor recomendación es no automedicarse, por favorcito. Entonces, le agradezco a don Daniel en Villafarma que empecé limpiando polvo así se dice, en la droguería y ahí aprendí mucho más. Por eso hay que siempre empezar por donde hay que empezar. Y también al Depósito de Drogas del Sur, a doña Beatriz, mi doña Dora, porque estudiando en el SENA 5 personas por calificaciones nos enviaron a que nos conocieran y posiblemente un apoyo o patrocinio se llamaba en ese momento en la etapa lectiva y nos los ganamos. Y luego pasé de Villafarma, pasé entonces a las droguerías. Yo recuerdo que doña Beatriz me dijo que siempre los pasantes llegaban era al depósito a organizar o archivo. Yo le dije, no, doña Beatriz, yo me siento con la capacidad de llegar ya a su droguería, a atender a la gente y también pues el contacto humano, ¿no? Como vendedora, sí señora, yo sí, a mí no me encierren. El trato con la comunidad que es fundamental y el servicio. Entonces aprendí a leer las fórmulas, todavía existían las fórmulas a mano, sí, con la letra así, con esa letra rarísima de los médicos. Exacto, entonces sabía que llegaban muchas personas del campo y yo me dediqué a explicarles qué decía, cómo tomárselo y también empecé a hacer, digamos que alrededor con la comunidad, a socializar por qué el buen uso y la administración de los medicamentos. Entonces mire que eso ha hecho parte de mi ser y lo hice más porque yo noté eso en mi vereda de que la gente no sabía cómo administrar porque no entendían la fórmula y bueno, digamos que todo tiene una serie, un sentimiento. Luego como administradora pública egresada de la Escuela Superior de Administración Pública, para mí es una institución que quiero muchísimo, que me sigue aportando a este trabajo, a este ejercicio comunitario, estos días inclusive. Me dijeron que muy buenas calificaciones. Sí, señora, me gradué con honores, gracias a Dios. Yo no pagué el derecho a grado por también, pero es que no se trataba como el puntaje, se trata de qué es lo que quería para mí, ¿sí? O sea, es lo que quiero ofrecerle a mi comunidad, es lo que me nace estudiar. Por eso yo le digo a muchos padres de familia, cuando voy a veces a las familias y algunas personas con todo el respeto de quien me haya hecho estos comentarios, no, es que yo quiero que mi hijo, mi hija estudie esto, yo le he dicho que para qué se mete a estudiar eso y yo les digo, yo prefiero que hagan lo que a ellos les gusta porque así me sucedió a mí. Sí, claro, más bien viejita porque por las necesidades y situaciones que se enfrentaron, pues uno va ahí, digamos que organizándose, pero
esa carrera a mí me ha permitido algo que deberíamos tener todos los ciudadanos y ciudadanas, y es conocer la estructura del Estado. Si yo soy ciudadana y ciudadana en Colombia, lo mínimo que yo debo saber es de esa estructura, cómo funciona. Y eso nos ayudó al empoderamiento, no solamente como mujer, sino también comunitario al que yo pertenezco, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí, y viendo a mi padre, digamos, haciéndolo, y a mi familia, a mi madre también, haciendo, digamos, temas de gestión, temas de procesos. Yo soy muy buena para redactar, porque en ese tiempo a uno lo veían las mujeres, era la secretaria donde fuera, ¿no? No, digamos que no ocupábamos cargos de liderazgos y eso, entonces siempre mi padre me ponía a redactar para el alcalde, para el gobernador y para el que fuese. Entonces eso pues nos ayuda a potencializar, pero cuando ya llego a lo técnico también, que nos sirve muchísimo, que es un agregado a ese trabajo que se hace a diario, pues también entiendo que es la oportunidad para buscar sobre todo respuestas y ser propositivos, que es a lo que nosotros siempre hemos querido llegar, de heredar este liderazgo comunitario. Liderazgos que propongan y que den respuestas a esas necesidades que tienen las comunidades. Vamos a tocar un punto que sabemos que nuestros televidentes, nuestros seguidores están inquietos. Quieren que yo le pregunte a Jenny Chilatra por el tema político. ¿Cuál es su visión, su perspectiva política? ¿Cómo le fue como diputada? También creo que, y muchas personas creímos y quedó en el ambiente que algo como de una traición para que usted saliera de ser diputada, porque estaba haciendo un ejercicio muy interesante. De hecho, siempre tenía noticias. Muchas gracias, Indira. Bueno, yo creo que pues parte de lo que les he comentado da respuesta a por qué el ejercicio político. Sí. En este ejercicio que es comunitario, en este ejercicio que nuestro trabajo es siempre, nos motiva la esencia, es el sentido común. Yo sí tengo problemas con ese tema de los partidos, Indira, y yo sé que si me ve el presidente del partido en el que pues me dio la oportunidad de ser diputada, él fue el Partido Verde, ¿verdad? Esta mujer. ¿Por el Verde? Sí, señora. Fue por el Alianza Verde, y bueno, y ahí tenía los antecedentes, ¿no? Liberal y conservador. Bueno. El Verde de la Amazonía, el Verde por favor. de la Amazonía fue el que la cautivó finalmente. Yo tengo problemas con ese tema de los partidos, porque más bien, no sé, de pronto eso sea un error, no sé, de buscar partidos, yo soy más de las organizaciones, ¿sí? Entonces, la asociación a la que pertenezco toda la vida, que es la Asociación de Campesinos del Caquetá San Isidro, antes Indiagro, que era el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Caquetá, y bueno, ha tenido varios nombres, ha tenido varias transiciones además. La Asociación de Mujeres Productoras de Cárnicos del Caquetá, Asomucar, con Beatriz, que fue la persona que siempre una gran mujer que, mejor dicho, quienes la conocemos sabemos la potencia y el ser humano que existe en esa gran mujer, que gracias a Dios también la ha puesto en nuestro camino para lograr hoy en equipo grandes cosas. Asomucar nació en la época de la doctora Lucrecia Murcia, cuando era alcaldesa de la ciudad de Florencia, por allá entre el año como 1998-99, quizás nació Asomucar, y fue un trabajo muy bonito. Aprovechamos para comentarle a nuestros ciudadanos, porque en ese tiempo eran un grupito de mujeres que eran trabajadoras sexuales y dijeron no más a esta vida de esclavitud, se reúnen y empiezan a trabajar productos cárnicos, y óigame qué cosa tan rica. Toda Florencia era comprando los productos de Asomucar, y esa asociación ha permanecido en el tiempo, en 2 años, y mire, hoy cuenta con líderes sociales de la talla de Jenny Chilatra, que cree en la asociación, que le apuesta a los proyectos. Totalmente, mujer. Entonces, cuando nos agrupamos y logramos incidir en todos estos procesos comunitarios, se toma la decisión de llegar a los espacios de toma de decisiones. Sí. Entonces, con el apoyo de diferentes organizaciones, de juntas de acción comunal, de liderazgos, de esos liderazgos reales, no liderazgos, me disculpan la expresión de que yo le junto 10, 20 personas para que entonces les paguemos para que se muevan y consigan 3, 4 votos. Bueno, yo no sé, pero yo aún siento que los liderazgos
que se deben permanecer son esos liderazgos que le digo, propositivos y de respuestas. Entonces, en toda esa juntanza de liderazgos y sobre todo comunitarios, pues logramos llegar a la Asamblea del Departamento del Caquetá. Por eso ¿Cuánto fue en la votación? Fueron 1.845 votos finalmente luego de un escrutinio, porque no, nosotros, alta. Si tú ves en los listados de la registraduría de esa fecha, nosotros en el momento, digamos antes del escrutinio, habíamos ganado por 4 votos. Ajá. Y finalmente, después del escrutinio, ganamos por 1 voto. ¿Sí? Por eso a la gente le ratificamos el poder que tienen en su mano como ciudadanos y ciudadanas, el poder. Eso hay que cuidarlo y eso es sagrado. Y es que si revisamos ahora, por ejemplo, cuando fue la alcaldía de Marlon y que estaban ahí en la disputa con Giovanni Vázquez, ¿cuántos votos? Como 48 finalmente, yo no sé, pero fue una diferencia pero muy chiquitica. Es decir, un voto, su voto, mi voto, el voto de todos marca realmente la diferencia y es cuando uno ve realmente, ¿no? La diferencia y sobre todo se siente el poder ciudadano. Yo le agradezco mucho a las personas que me ven en este importante medio, porque en su gran mayoría, casi que en su gran mayoría no los conozco, los votos nuestros han sido opinión. Yo trabajaba de lunes a viernes, tuve 5.000 tarjetas que inclusive el compañero Nelson de San Vicente, el mismo Reinaldo que estaba en su momento de diputado, me donaron tarjetas para poder hacer nuestra campaña y así logramos ser diputada y por 1 voto de más. Entonces, por favor, cuidemos ese poder ciudadano. Hay que volver a entender qué significa que yo haya tenido la oportunidad de poder elegir a alguien. Y estando ahí dejamos 2 ordenanzas en nuestro corto tiempo, que exacto. Una es hablábamos ahorita con la diputada Viviana, interesante poder hacer un trabajo con las diputadas. Yo al inicio también les hacía un llamado a ellas del tema de violencias basadas en género que siguen aumentando. Y hablábamos de esa ordenanza que es la 002 del año 2021, por la cual se crea la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer por primera vez en la historia del departamento del Caquetá, que lo integran todos los diputados. Y eso esa política pública, o esa ordenanza esa ordenanza es para hacerle seguimiento a las políticas públicas, si están llegando o no a impactar de manera positiva la vida, en este caso de las mujeres y de las comunidades en el departamento. Y la otra ordenanza, la 003, donde logramos modificar el Consejo Territorial de Planeación. Venían 13 sectores, hacía 20 años no se modificaba y quedaron 29 sectores, incluyendo actores tan importantes como la que llegué a representar, que fue la mujer rural, las organizaciones campesinas, los ganaderos, que se habla mucho de la economía de la ganadería, pero no estaban en ese espacio tan importante de libertad religiosa y culto. Nosotros fue quienes propusimos con el apoyo de la doctora Gina Hoyos en su momento, también desde la oficina de género, porque siempre nos ha gustado hacer el trabajo en equipo. Aquí todos aportamos y cualquier aporte que se haga es importante. Entonces, los ambientalistas, los animalistas, la comunidad LGTBIQ+, bueno, firmantes de paz, ahí les generamos el espacio y hoy en día están en la mesa, en la formulación, en la evaluación y en la veeduría social que tiene el plan de desarrollo departamental. Que definitivamente en la democracia cabemos todos, así los es. Blancos, los negros, los indígenas, los de todos los partidos. La democracia es incluyente y hacia allá es que hay que apostarle al respeto por los diferentes sectores, también por las comunidades religiosas, por los temas raciales. Eso nos hace más grandes y nos hace realmente mejores. Por eso la mariposa de TV Caquetá es de diferentes colores, Jenny. Total, y coincidimos porque la verdad que la tenías ahí, pero coincidimos. Entonces, pues, digamos que para resumir de por qué perdimos la curul, nosotros no perdimos la curul por haber hecho mal nuestro trabajo, al contrario, creo que demostramos mayor capacidad, hundimos unos proyectos, porque estuvimos al frente para hundir proyectos como por ejemplo... ¿Qué gobierno fue el que le correspondió? Con don Arnulfo Gasca en su momento. Sí. Ese fue el 2020, el periodo pasado. El periodo pasado, es que Dios nos ha puesto en unos retos grandes que hemos asumido y nos acompaña a diario y por eso parece que ha pasado el tiempo, pero resulta que el tiempo más bien es corto, pero con grandes oportunidades y con toda la responsabilidad del amor lo recibimos y por eso seguimos avanzando. Perdimos la curul porque la estructura del Estado es tan perfecta en Colombia que nos permite herramientas para hacer varias, digamos, generar varios efectos.
En este caso, pues la persona a quien seguía, a quien logré pues ganarle o logramos ganarle por un voto, tenía la oportunidad y el derecho, ¿sí?, de hacer un proceso jurídico. En nuestro caso, la demanda que atendimos por nulidad electoral. Aquí en Florencia, Caquetá, nosotros logramos con los defensores de derechos humanos, porque pues defender este tipo de curules cuesta, y pues nosotros siempre tenemos el valor es en el humano, y hubo varios abogados, sobre todo jóvenes, especialmente jóvenes, unos terminando inclusive su carrera, que logramos defenderla, y aquí el Tribunal Administrativo nos ratificó nuevamente con las pruebas y todo el proceso que duramos durante un año, ganarlo. Aquí ganamos nuevamente esa demanda que asumimos, y posteriormente se subió a Consejo de Estado, pero en Consejo de Estado pues nos sorprendimos por su respuesta, pero pues respetuosos de la justicia, donde lo que se decidió no hacer reconteo ni revisión nuevamente, sino que de manera automática suprimir 3 votos en Remolinos del Caguán, en Cartagena del Chairá, y pues nos dejaron por fuera de ese escenario que veníamos acompañando. ¿Quién fue el que te reemplazó? Bueno, en este caso llegó la doctora Zeneda Osorio, que sé que también está haciendo un trabajo importante con las comunidades, y digamos que también vuelve a ejercer en este periodo. Nosotros solamente hemos dado agradecimiento a Dios por la oportunidad, y a toda la comunidad, a todos ustedes que siempre han dado ese voto de opinión, y yo creo que llegamos a hacer lo que se debe llegar a hacer. Y también pues la verdad eso genera estrés, genera molestia. Claro, algo muy difícil. Mis padres sufrieron mucho porque pues mis padres siguen siendo campesinos, ellos aman el campo, ellos nunca se van a ir del campo, y entonces pues sufren un poco por estas situaciones, porque finalmente con quienes enfrentamos pues también eran personas que habían estado allá en el campo, donde yo salía a llevarlo en el caballo para que diera su discurso y conseguirle los votos. Entonces luego uno verlo al contrario sobre la demanda, pues eso genera cositas, pero genera sentimientos encontrados. Sí, pero ya digamos que frente a eso nosotros somos de entender la vida. Y le agradecemos hoy en día porque nos ha ido muy bien. Yo tengo una frase que amo en su momento, y me la dio el psicólogo y ex concejal Eider Cifuentes, y me dijo y me abrazó, me dijo: Jenny, la vida debe ir como debe ir, va como debe ir, y ya Dios le dará las respuestas y la misma vida. ¿Por qué? Entonces, pues mira, en ese mismo periodo las comunidades nos propusieron para ser candidata a la Cámara de Representantes. Yo sí quiero llegar a la Cámara de Representantes. Siento que es más que un escenario legislativo al que hoy en día se le ha perdido digamos que la esencia del debate, del ejercicio, de la transmisión de derechos y garantías. Queremos llegar precisamente porque pues es una oportunidad también de una voz de este departamento tan próspero, tan maravilloso, con tantas oportunidades. Y entonces nos propusieron, y el cual logramos una coalición, en el caso de Jenny Chilatra, que le agradezco mucho a la directiva del Partido Verde y a todos quienes están integrando este partido, que en su momento me dieron la oportunidad de ser la candidata del partido Alianza Verde, y también en coalición con el Pacto Histórico, donde me acompañó el doctor Fidel y también Eduardo Manjarres. Hicimos un trabajo muy interesante, la verdad, en momentos también a veces muy difícil para nosotros, y en el caso de las mujeres, pero logramos en este momento en el Caquetá, pues fuimos la tercera votación para ocupar esa curul. Entonces, exacto. ¿Cuántos votos alcanzaron finalmente? Nosotros la lista 19.600, pero en mi caso logramos 8.162 votos. Una votación altísima. Que nos apoya, que la gente, todavía conozco la gente, y a veces voy a algún lugar, vereda, centro comercial, ustedes saben que frecuento todos los espacios, y la gente me dice: tú eres Jenny Chilatra, y pues ahora me tinturé un poco el cabello para parecerme a mi madre mona, que me encanta. Y me dicen: regáleme una foto, porque mi esposa no me va a creer. Venga, regáleme una foto, que mi hijo me habla mucho de ti, nosotros en tu casa votamos. O cuando cojo transporte público para ir a los municipios, los conductores me dicen: ay, yo voté por ti porque tal persona me dijo, venga, regáleme una fotito. ¿Y usted anda en transporte público? No, pues obvio, digamos que este departamento hay que caminarlo de cualquier manera, y el contacto con la gente es lo más importante, definitivamente. ¿Piensa apostarle nuevamente a la Cámara de Representantes, o ha tenido usted en el abanico de posibilidades contemplar una alcaldía, volverle a apostar a la asamblea, o definitivamente a la Cámara? ¿Qué ha pensado?
Bueno, Indira, como pudiste ver un poco de mi historia, tenemos objetivos de vida. Y si quiero pues aprovechar ya por la pregunta de decirle a la comunidad y sobre todo a este departamento que volvamos a la esencia de este departamento y al ser y al respeto por el ser y al derecho ciudadano. Ojo, y las mujeres que tan solo hace 60 años pudimos votar, ejercer semejante poder, ¿sí? Pero no solamente fueron con las mujeres, también con los trabajadores. Recuerde que antes quienes solo votaban eran los dueños o propietarios de las tierras, ¿no? Los grandes terratenientes. Ya luego con el voto de la mujer también vienen los trabajadores y demás. Entonces, eso quiero recordarlo porque ya les dije que he tenido problemas con temas de partido, porque yo más que un partido venimos desde procesos comunitarios. Y si ustedes se dan cuenta, seguimos fortaleciendo inclusive esos procesos comunitarios y ese mismo proceso del que es con ellos es que tomamos la decisión, ¿sí? Y cuando digo problemas de partido es no porque desconozca qué significa, sino por no nombrarlo o por sí, pero siento que dentro de este proceso pues es el mejor resultado de unos principios que en este caso tiene el Partido Alianza Verde. Y entonces en esa propuesta es muy necesario llegar a un espacio como la Cámara de Representantes para que podamos tener una voz legítima, una voz con un trabajo, digamos que responsable, pero de todos los sectores para buscar esas respuestas, que inclusive ya lo venimos haciendo desde las organizaciones sociales. Y quiero decirles que mi techo sí es legislativo y que esta mujer, digamos que aparte de los procesos sociales, también tiene su tema político, también es un tema como mujer y como ser humano. Los objetivos también son individuales. Así como alguien dice yo quiero ser médico y especialista en esto y luego poner mi clínica, pues yo también me he preparado para esto, Indira. Yo vengo de un proceso que me ha enseñado qué es la esencia de la política y ya lo hemos demostrado en la toma de decisiones donde hemos estado, cómo es atender un espacio tan importante como es la toma de decisiones para dar garantía de derechos y de oportunidades a un departamento. Así es un liderazgo social que yo creo que se reconoce en todos los estamentos de la sociedad caqueteña, el que ha tenido Jenny Chilatra. Jenny, cuéntenos, representó usted también al gobierno nacional en la Universidad de la Amazonia. Así es, Indira, y estoy muy agradecida con Dios, con el departamento, con las mujeres y con este presidente, porque entiendo que lo que se quiso es dar un reconocimiento al trabajo de la mujer rural y de la incidencia que hemos logrado en la toma de decisiones de las mujeres en el departamento. Esa nominación le generó a todos los caqueteños una sensación positiva, porque generalmente el representante del presidente en la Universidad de la Amazonia pues era una persona de Bogotá que no nos conocía, que no conocía el sentir de los caqueteños, nuestros imaginarios, todas las rutas y todo lo que hemos vivido, el conflicto armado, tantas situaciones. Entonces pues ya ser Jenny Chilatra, una mujer caqueteña, nacida de la ruralidad y demás, pues esto generó un buen ambiente, Jenny, eso fue positivo para todos. Y te agradezco mucho la pregunta porque sí, en algunos, inclusive he visto comentarios, no digamos bastante, sino algo muy pequeños en redes donde, venga, pero nos ha generado suspicacia, no sabemos si ella, cómo fue el trabajo según el presidente, si lo hizo de acorde a la política o a lo que pues el presidente pretendía que llegáramos. Pues yo aprovecho para decirles que la Universidad de la Amazonia, mire, yo nunca busqué ese espacio, o sea, tengo que confesarlo, no sé si esté mal o bien, fue un espacio que yo nunca busqué, porque siempre trato de visualizarme de dónde estar, ¿sí? Trato de como el objetivo. Y ahí cuando a mí me piden la hoja de vida, yo la pasé, pero la verdad yo me desentendí de esa hoja de vida. Cuando a mí me llamaron y sé que hay otras hojas de vida con unos perfiles académicos y también de incidencia política muy importantes ahí como a la espera. Cuando llega la nuestra y me llaman, yo como que, uy, Dios mío, ¿en serio? Pero hoy me doy cuenta que Dios me puso ahí para transmitirle a la comunidad entera de este departamento y de los otros departamentos donde hace presencia la universidad, y en este caso me centro Caquetá,
que la institución más importante que tiene el departamento se llama la Universidad de la Amazonia. Desde esta universidad podríamos estar haciendo lo que les acabo de comunicar a ustedes, de planificar este departamento rural, ¿sí? De fortalecer el tema de la producción, porque es que donde hay economía estable es a través de la producción. Y por supuesto otras situaciones como por ejemplo la implementación del acuerdo de paz, implementación de programas de desarrollo con enfoque territorial y todo lo que une a la comunidad en este departamento. Entonces les cuento de mi ejercicio, es un ejercicio muy ejecutivo. El tema del activismo es muy importante, que es el que nos lleva precisamente a estos reconocimientos, pero estando ahí es un trabajo bastante ejecutivo, o sea, de días completos de revisar cifras, acuerdos antes aprobados y luego que vengan para revisar también temas de cambios de estructuras, por ejemplo. Entonces es con un cuidado total desde lo ejecutivo, ¿sí? Y quiero transmitirle a las personas para que tengan la convicción de que ese trabajo lo hicimos de manera muy cuidadosa. La universidad tiene una página donde ustedes pueden revisar cada acuerdo que sale y cada acta de los espacios de los consejos superiores, cada acta, para que ustedes ahí revisen cualquier duda que tengan frente a esta designación que se hizo, para que se den cuenta cómo fue nuestras propuestas y también a qué le votamos negativo, a qué le votamos positivo y ¿qué considera que fue lo mejor del paso por allí? Por supuesto, luego de haber sido reconocidos constitucionalmente, que ha sido una lucha histórica de las organizaciones, de las bases, de los líderes, después de haber sido reconocidos en la Constitución Política de Colombia, que hace hasta tan solo, vamos a cumplir 2 años, ya ahorita en julio cumplimos 2 años, perdón. No sé si ustedes sepan, Indira, pero el campesinado en Colombia no era reconocido en la Constitución Política de Colombia. El acto legislativo 001 nos reconoce, 001 del año 2023, de julio del año 2023, nos reconoce y modifica el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia para reconocer al campesinado en Colombia, campesinos y campesinas, como sujetos de derecho, especial protección y atención. Con ese reconocimiento fortalecimos y propusimos fortalecer también la propuesta que ya venía de crear cupos especiales para los jóvenes graduados en la ruralidad. Ay, qué importante es. Algo así como que lo que les acabo de contar y lo que viví, como llegar a ese espacio a sanar eso que no habíamos podido. Y entonces en la primera cohorte, que fue para este primer semestre, se aperturó 110 cupos para carreras o programas como Derecho y Medicina Veterinaria para jóvenes que se graduaran en la institución educativa rural. ¿Qué sucede con esto, Indira? En su gran mayoría el campo se está quedando solo, y estos ya son temas que trabajaremos más adelante en propuestas ya concretas de nuestro trabajo a miras de aspiraciones. Pero sucede que el campo se está quedando solo porque están viviendo, son nuestros padres, porque a nosotros nos sacaron, porque una prueba, un puntaje nos dice, oiga, usted, hermano, hermana, no sabe hacer nada, así coloquialmente, porque este puntaje dice que sacó una exclusión total, una falta de reconocimiento total. Imagínense que uno no sabe nada más ni nada menos que producir la tierra. Entonces estos chicos no tenían esa posibilidad, y menos una carrera como Derecho o Medicina Veterinaria, ¿sí? Entonces con ese acto legislativo, estando como designada el señor presidente, ustedes pueden revisar y podemos compartir el acuerdo, el 050 del año 2024, y entonces generó estos cupos. Yo siento que ahí, de hecho, le entregué el acuerdo en las manos del señor presidente, le dije, señor presidente, hemos logrado esto desde esta universidad, le agradezco mucho a todo el Consejo Superior que se dio a la tarea, al trabajo de fortalecer esta propuesta, y que ya en su momento, y de hecho yo estaba presidiendo el Consejo, si hubiese aprobado, al señor rector, por supuesto, y a todos los administrativos y todos quienes componen esta universidad, porque aquí el trabajo es en equipo.
logramos estos cupos y ya entregándoselo al señor presidente también. Sé que venía un trabajo detrás desde el Ministerio de Educación para generar una circular, un decreto también que las otras universidades los promovieran, y ya esa circular sale en el segundo semestre, que es la que promueve los nuevos cupos a los jóvenes campesinos que se inscribieron ahorita en agroecología e ingeniería en sistemas. Entonces siento que hemos estado haciendo el trabajo, sobre todo que más impacto queríamos generar, y en el objetivo que nos generó de una otra manera a la hora de tomar la decisión el señor presidente Gustavo Petro de habernos designado. Lo hicimos con toda la responsabilidad, con todo el cariño. Por supuesto, hay muchas situaciones que amerita es de un trabajo en equipo, propositivo y que generemos respuestas, pero eso no se hace de una sola persona. Eso se hace inclusive no por colores, no por colores de partidos o no. Sí es un acto político, claro, pero es en equipo y hay temas que nos toca fortalecernos, pero lo primero que hay que saber es que tenemos que, la comunidad, estar inmersos en las decisiones de la universidad porque es la institución más importante que tiene este departamento. Bien, bueno, Jenny, vamos a hablar un poco, ya en la recta final de la entrevista, está también liderando proyectos con Asomucar, que precisamente veníamos hablando, cuáles son como esas líneas de trabajo, y yo más bien en el banner le pondría Jenny Chilatra, líder social de Caquetá. Bueno, yo creo que ese tema de líder, yo se los dejo a mi padre, a todos estos presidentes, a todas estas personas que me acompañan. Yo creo que soy más bien una acompañante, una dirigencia, como decirles, venga, vamos acá y revisemos esto, ¿sí? Esos liderazgos, yo reconozco esos liderazgos es en ellos. Estamos acompañando a la asociación porque este gobierno también fortaleció la oportunidad de las juntas de acción comunal y las asociaciones traer recursos al departamento, ¿sí? Entonces, por eso la preparación, ser administradora pública, ser especialista en formulación y evaluación de proyectos egresada de la Universidad de la Amazonia, también es resultado a este trabajo comunitario, que nos motiva y que nos dice, bueno, Jenny, tienes que saber más de esto para poder ayudarle más a estos líderes. Entonces, ahora, desde esa organización, al cual pues ya entro en la nómina después de haber sido tantos años activista, hemos logrado gestionar varios proyectos y uno de esos es los mejoramientos de vivienda que hoy estamos realizando o ejecutando ya en el municipio de Valparaíso, donde fue la tierra que me recibió cuando llegué a esta vida hermosa y este departamento, y aquí en Florencia. Por supuesto, mejoramientos, la mitad indiscutiblemente para la ruralidad de Florencia. 200 para la zona urbana de Florencia y 100 para Valparaíso. ¿Por qué Florencia lleva 300 mejoramientos? Bueno, porque en la ruralidad, bueno, si nosotros no fortalecemos la ruralidad, mire que el cambio climático, miren que la pandemia, mire que todo lo que está sucediendo, la guerra, ¿a qué nos lleva? A que tenemos que sembrar nuestra comida. Y este departamento no va a tener un desarrollo si nosotros no motivamos al campesinado, y más en una ciudad institucional como Florencia, a que produzca para abastecer los otros 15 municipios, la misma Florencia y los 3 departamentos que a diario tenemos aquí. Por eso hoy en día ya no tenemos ni dónde parquear, Indira, porque aquí viene mucha gente porque es una ciudad institucional, pero tenemos que motivar al campesinado para que produzca. Y Florencia, tengo que decírselo, y es un llamado respetuoso a los mandatarios, Florencia es desatendido, ¿sí? Llevamos mucho tiempo donde la ruralidad de Florencia no se le atiende como se amerita y no se les planifica para poder que todas estas tierras, nosotros estamos en un 90%, no sé si me equivoqué por temas digamos, de algunos numeritos, de 90% en la urbanidad estamos la mayor cantidad de gente en Florencia y el 10% en la ruralidad. Pero al contrario es la extensión de tierra, hay más extensión de tierra donde hay que producir, donde está la menos cantidad de personas, y aquí pues en Florencia aglomerados, y no habrá desarrollo del PIB, lo aporta la administración pública en el Caquetá. Necesitamos que sea la producción. Es que definitivamente somos alrededor de 400.000 habitantes y 200.000, es decir, la mitad ya está solamente focalizada en Florencia. Exacto. Y en la parte urbana, que claro, pues claro, las instituciones nos están generando el empleo, ¿sí? Pero también nos puede estar generando un tema de corrupción, porque estando en la Universidad de la Amazonia,
cada 6 meses uno ve graduar por lo menos 1.000 estudiantes. Dios mío. Pero también nos eran 1.000 desempleos. ¿Qué pasa con los ingenieros agroecólogos? ¿Qué pasa con los médicos veterinarios? No más con los abogados, ¿no? ¿Qué pasa con los ingenieros de alimentos, los administradores de empresas, los de mercado de eventos? Si la tierra no produce, entonces, ¿a dónde los estamos llevando? Por eso, ya Indira, pues, más adelante hablaremos de todos estos temas, que también ha sido de manera comunitaria y organizada, que tenemos unas líneas de trabajo que queremos presentarle a nuestro bello departamento del Caquetá, a toda la comunidad, para entender cómo, desde una voz, desde un trabajo en equipo, desde una fuerza comunitaria, podamos también atender este departamento con grandes oportunidades, que no está difícil hacerlo. Jenny, ¿cuál es su plato favorito? Bueno, mi plato favorito definitivamente les digo que es el sancocho, pero me encanta con el plátano por supuesto caqueteño, y que vaya ojalá con la mollejita, las paticas, o ya si la presa va a ser grande la rabadilla. ¿Cuál es su música favorita? A mí me gusta mucho el vallenato. Mi abuelo y mi mamá, ellos escuchaban mucho vallenato, pero de los viejitos y digamos de los antiguos, de los vallenatos muy antiguos, con todo el respeto a los nuevos géneros, pero los muy antiguos, los que traían romanticismo y todas esas cosas. Cuando está súper cansada, ¿qué le gusta hacer? Yo me aíslo un poquito porque siempre me gusta estar muy disponible. Eso es como una tarea que tengo. Es un reto, siempre, inclusive a veces me pasa que por estar tan disponible a veces me enfermo, a veces sí, y pues mi hija, que tengo una grandiosa hija maravillosa que muchos han conocido, le agradezco a Dios por semejante mujer que tengo al lado, es como la que está un poco pendiente. ¿Cómo se llama su hija? Dana Karina Kulma Chilatra, fue reina de 6 corregimientos en la ¿cómo se llama? En el reinado pasado, bueno, y muy interesante ver a mi hija, y no le conocía muy bien esa faceta, pero la admiro muchísimo. Ella siempre también, aún mi hija no habiendo crecido en el campo, ella adora el campesinado. Digamos que ya por las situaciones que vimos, pues no estuvo de lleno allá, pero ella todo lo que hace tiene que ver es con la ruralidad. Yo generalmente, o toda la vida la he visto de buen genio. ¿Qué le saca la piedra? ¿A mí? No, mujer linda, mira, definitivamente no resisto la injusticia. No la resisto. Puede ser la persona que esté allá, pero si me parece injusto lo que le acaba de decir o hacer con cierta persona, no lo soporto, ¿sí? Y por supuesto me moviliza y quizás me transforma en eso. También tuve que tener mucho conocimiento y empoderamiento, es en las violencias basadas en género, y sobre todo con los niños y las niñas, la violencia sexual. Eso no es negociable para mí. ¿Sus sentimientos hacia el presidente Petro, de qué es? Bueno, muy agradecida, por supuesto, muy agradecida, porque si ustedes se pudieron dar cuenta cuando las elecciones, nosotras movilizamos a las mujeres en un espacio donde hubo más de 1.000 mujeres. Estuvimos ahí, por supuesto también el campesinado, pero me centro en las mujeres porque podemos demostrarlo, cómo las mujeres también nos unimos alrededor de esa campaña y de estas propuestas para apoyarlo y para que sea nuestro presidente, y agradecida porque además a través de los procesos que se vienen realizando, y no porque tenga contacto directo con él, lo digo sinceramente, sino que a través de esos procesos, pues hoy en día estamos haciendo estos proyectos, porque son varios proyectos que estamos realizando, y unos que aún están en gestión, desde las asociaciones y de las organizaciones. Hay que ver siempre las oportunidades, comunidad. Y siento que independientemente de quién esté en ese ejercicio, y sobre todo el Ejecutivo Nacional, nosotros tenemos que estar muy prestos en las oportunidades, y en este caso pues muy agradecida, y solo espero que se logre fortalecer todo lo que tenga que ver con la garantía de derechos de la comunidad. Bueno, por aquí un admirador me está diciendo que le pregunte su nombre completo. Bueno, mi nombre es Jenny Adalit Chilatra Rivera. El Adalit se lo debo a mi padre, y los dejo de tarea para consultar qué significa.
Muchísimas gracias a Jenny Chilatra por habernos acompañado hoy en TV Caquetá. Gracias por contarnos de usted, por contarnos de su historia, por contarnos de lo que usted piensa y de sus proyectos y demás. Muy amable por haber estado con nosotros. No, Indira, muy amable también ustedes, muchas gracias, de verdad que súper contagiada de todo este ejercicio, felicitarla porque desde muy niña de la mano de mi padre te vi en este ejercicio ya también de comunicación, de periodismo, que también no ha sido como tan fácil para las mujeres. Yo no quiero que los hombres se sientan juzgados, hay que resaltar lo que viene pasando. De hecho, los hombres son los que más me acompañan, mujer linda. Ajá. Entonces, muy agradecida con mi bello Caquetá. Yo amo este departamento, yo lo adoro, yo todos los días me levanto dándole gracias a Dios porque puedo poner mis pies sobre este terreno maravilloso, y también decirle a la comunidad que cuentan con esta mujer, con mucho gusto, inclusive en Asumucar los esperamos, ahí estamos desarrollando muchas propuestas que sé que le pueden servir a su comunidad, y bueno, pues a seguir abrazándonos, seguir sonriendo y seguir para adelante, porque pues lo que tenemos que hacer es mucho trabajo. Claro, así es. Amables televidentes, a ustedes mil gracias por habernos acompañado. Saludamos a la gente que nos sigue a través de Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y también a través del canal regional Vive. Estuvimos con ustedes con la producción del señor Delio Charo, la mejor cámara del departamento del Caquetá, el señor René Encinales. Soy Indira Lorduy y deseo de verdad que tengan un resto de día muy feliz, que nos portemos muy pero muy juiciosos durante el fin de semana. Esta entrevista se va a repetir 2 veces más y pues ahí le vamos a entregar a Jenny la entrevista completa para que la disfrute, para que después la vea, para que la disfrute con su familia, con sus amigos. Muchas gracias, Indira, y bueno, a seguir trabajando, ¿no? Qué rico, bueno, y aprovechemos este frío para abrazarnos un poco más. Así es, feliz día para todos. Chao, chao. Chao, chao.